Varela, ¿cómo le va? Un gusto recibirla, aunque usted no me ve, yo la estoy viendo siempre, la estoy observando. Yo lo estoy viendo, Bueno, ahora lo estoy viendo. Buen día. buen Escúcheme día. una cosa, yo no tomo mate, es cierto, ¿La pone a Silvana Varela en pantalla o me va a dejar a mí solo, mi hijo? Ah, sí, estoy acá. Yo no tomo mate, es cierto, pero dos cosas. Uno, cebo muy buenos mates, no soy sé, especialista en cebar no mates. sé. Me gusta cebar mate, aunque no tomo mate. Y en segundo lugar, me gusta coleccionar mates. Así que si hay Bueno, un le voy a mate con el llevar uno. loguito de Le voy a llevar uno Argentinísima, porque ya le había prometido la camiseta, claro, no llegó la ni camiseta, por pito lo ni menos el flauta. mate. El mate sí. Es más, Escuchen a el la otro día gente me de regalaron comercial, uno de Morón, el otro día me regalaron uno de Morón con mi nombre y todo, así que me gusta coleccionar mates. Bien, yo desconfío de la gente que hace chocolate y no come chocolate. Bueno, Discúlpeme que se lo diga. no como chocolate tampoco. Buah, qué vida aburrida. ¿Para qué está Silvana Varela en este mundo? Bueno, a ver, Pérez, no nos vayamos de tema porque después nos quedamos cortos y tengo muchas cosas para hacer. Yo A quiero ir a la ver, montaña, ahí a las cuevas donde sí, estuvo hace un bueno, ratito. sí, sí, Hermoso refugio. sí, sí, sí. No he ido, Espectacular, sí, no he espectacular. ido yo todavía, pero conozco Está muy todo bien. ahí, sé que es bellísimo. Escúcheme una cosa, ¿me lee esta cifra que está en pantalla ahora que va a aparecer? Porque yo la verdad me quedé ayer anonadado. ¿Cómo se lee ese? 12.819.532.000 No. 532.000.000.000 Bueno, 700. son esas cifras exponenciales que le encanta al presidente decir que, no sé, tuvimos esa inflación desde 1935, es decir, Claro. bah, Que ni él había nada. nacido, ni usted, ni Y yo. aparte, O sea, no, y aparte incomprobable, ni libro de historia debe exacto, haber. básicamente es como incomprobable. O sea, Claro. ningún economista serio te va a decir que eso es comprobable, son potenciales además, entonces, nada, es absolutamente incomprobable, pero suena bien para su Decí que no le va a argumento. poder echar la culpa al peronismo, porque en 1930 ni Perón había nacido más o menos, ¿no? Claramente no había peronismo. Bueno, a ver, proyecto. ¿Se cierra el Banco Central? ¿Va a cumplir con su primera promesa el presidente? No, obviamente que no. Si lo quiere reformar, no lo quiere cerrar. Ajá. Obviamente que no. A ver, es profundamente contradictorio lo que denunció ayer Milei. Y a mí me parece que es precisamente la contradicción que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Digo, porque cuando se pasó meses, años, te diría, porque ya siendo legislador también lo decía, prometiendo dinamitar el Banco Central y asegurando que, no sé, fue el mayor ladrón de la Argentina, Ujú. que incluso acordate que llegó a decir que el peso era excremento, es Sí, decir, que sí. el Banco Central tenía que desaparecer, ahora manda al Congreso un proyecto para reformar la Carta Orgánica, es decir, ya no lo quiere cerrar, lo quiere rediseñar a su medida, ¿no? Digo, y Ujú. ahí es donde me parece que aparece la primera pregunta política, que es, bueno, si durante meses sostuvo que el Banco Central es una máquina de robar, ¿por qué ahora quiere quedarse con esa máquina? ¿Por qué no lo Mm. elimina? ¿Por qué la reforma? Porque lo que en realidad, digo, nunca estuvo en discusión es la existencia del Banco Central, sino que lo que está en discusión para mí es quién decide para qué sirve. Y ese es el punto, ¿no? Digo, ayer vimos un discurso lleno de cuestiones estrafalarias como nos tiene acostumbrados y de desviar la atención hacia otras cosas, entre los cuales habló de estafa, de robo. Y a mí eso sí me parece preocupante porque, digo, se refirió de esa manera a mecanismos que le guste a él o no, son absolutamente legales y lo Mm. fueron durante décadas, es decir, porque él no hablaba de que alguien y acá está lo peligroso, ¿no? Digo, porque si vos escuchás el discurso de ayer hablando de robo y diciendo tal persona y tal otra, o sea, acusó a expresidenta de robo, pareciera que infringió en un delito, digo, en un hecho de corrupción, cuando en realidad lo que hizo la administración anterior y la anterior y la anterior, no importa cuál, digamos, fue usar los mecanismos que se le permitían bajo la Carta Orgánica del Banco Central para tomar decisiones de política económica del país. Mm. Entonces, digo, me parece que hablar de referirse a esos mecanismos como robo es peligroso, digo, porque los adelantos transitorios del Tesoro, la utilización de las herramientas monetarias para asistir al Estado o para orientar el crédito no son delitos, son facultades que están previstas por la Carta Orgánica que votó el Congreso. No es que un día
se levantó alguien y dijo, a partir de ahora esto va así por DNU, ¿no? Digo, después, obviamente, cualquier espacio político podrá discutir si le gusta o no le gustan esas facultades, si están bien o mal utilizadas. Lo que no puede hacer, y que a mí me parece que es muy peligroso, es convertir en criminal todo aquello que la ley autorizó simplemente porque hoy cambió la orientación ideológica del gobierno y entonces no puede venir alguien a decir, no, bueno, lo que hizo el anterior bajo las normas que están vigentes es criminal. Digo, me parece sumamente peligroso cuando Milei empieza a llamar a estafa lo que es legal hasta hoy y deja de discutir políticas públicas para empezar a discutir moralidades. ¿Por qué? Porque cuando la política se reemplaza por la moral absoluta, Ajá. el adversario deja de ser alguien que piensa distinto para convertirse en un delincuente. Es decir, bajo la lógica de Milei, cualquier persona que piense diferente es un delincuente. Cualquier persona que haga lo que la ley le permite hasta hoy, si a él no le gusta, es criminal, es estafa, es robo. O sea, convierte al adversario en un delincuente. Entonces me parece que es absolutamente peligroso y además me parece que hay una contradicción todavía más grande y que es que el gobierno presenta esta reforma como un paso hacia la independencia del Banco Central. Sin embargo, el proyecto es absolutamente todo lo contrario. O sea, porque lo que está haciendo es limitando sus funciones y garantizando que continúe un determinado modelo económico, porque dentro, o sea, está teniendo una injerencia total sobre esa independencia o supuesta independencia que debería tener el Banco Central y además le está diciendo de acá al futuro cómo tiene que ser esa política económica, ¿no? Con lo cual, digo, mientras habla de independencia, ya adelanta que la política económica que tiene que continuar el Banco Central es la que a él le gusta. Y además que tiene que seguir Santiago Bausili al frente del organismo. Santiago Bausili, hombre que fue socio de Luis Caputo durante años en el sector privado antes de llegar al Estado. Entonces no sé de qué independencia me está hablando. ¿Respecto de quién la independencia? ¿Del poder político o solamente de los gobiernos futuros que piensen distinto? Digo, porque claramente independencia no significa en este caso que el Banco Central responda al presidente de turno. Es decir, tampoco significa que quede aliado con un mismo grupo económico o con una única visión ideológica de la economía, que es lo que está pretendiendo Milei en este caso. Imponiendo, ¿no? Imponiendo. En un gobierno que se jacta de decir viva la libertad carajo, importa o Sí. impone este tipo de medidas. Y hay otro punto que me parece que es el que hay que poner también la lupa, digo, en esto de las contradicciones de Milei, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a las contradicciones. Digo, este proyecto tiene dos contradicciones muy grandes. A mi criterio tiene dos contradicciones. Una es la que te acabo de decir, otra es la que te voy a decir ahora, y después tiene una cosa que para mí es lo más peligroso de todo, que te lo digo después. Pero digo, la segunda gran contradicción es cuando se habla del objeto que pretende que tenga el Banco Central, ¿no? Es decir, que tenga un único objeto que sea preservar el valor de la moneda, es decir, preservar el peso, el mismo que antes decía que había que eliminarlo, que era excremento, que había que dolarizar. Bueno, ahora, según él, lo único que tiene que hacer, la única finalidad, objeto que tiene que tener el Banco Central es preservar el valor de la moneda. Entonces, en su planteo, esto evita la inflación y lo pone como único objeto del Banco Central. Lo que no dice Milei en todo esto es que este no es un estándar mundial. Digo, él que le encanta referenciarse y mirar lo que hacen los de afuera y esos países a los que él admira como Estados Unidos e Israel, sus bancos centrales son diferentes. Claro. La Reserva Federal de Estados Unidos, que es lo que para nosotros sería nuestro banco central, tiene un mandato dual. Debe preservar la estabilidad de precios, pero también promueve el máximo de nivel de empleo sostenible, es decir, lo tiene dentro de sus funciones. Claro. Promover el máximo de empleo sostenible. No son objetivos incompatibles, forman parte del mismo mandato institucional que tiene la Reserva Federal de los Estados Unidos, es decir, el banco central más influyente del planeta, no mira solamente la inflación, también mira el trabajo, que es lo que no hace Javier Milei acá. Israel y Suiza, otros dos países que puso de ejemplo siempre, también tienen entidades con objetos múltiples. Y si miramos más cerca, digo, si miramos cómo actúa
en esto que Milei ayer también decía que el Estado no se tiene que meter, que las cosas las tienen que arreglar, los temas de créditos y demás los tienen que arreglar los privados. Brasil, que nadie puede discutir, que es la economía más fuerte de Latinoamérica, Brasil tiene un Estado que impulsa el crédito, lo hace a través de la banca pública. Claro. El Banco de Desarrollo que tiene Brasil financia infraestructura, innovación, industria, expansión empresarial, en las cuales participa el Estado activamente, porque es una política y una herramienta de política de desarrollo que tiene Brasil. Es el país más industrializado de América Latina, el principal país industrial de América Latina, que utiliza estos instrumentos financieros y lo hace para fortalecer su capacidad productiva. No lo hace por una cuestión de populismo, no populismo, y porque lo hace Lula y también lo hizo Bolsonaro. Claro. Es decir, ninguno de los dos discute cómo tiene que actuar el Banco de Desarrollo en Brasil para poder potenciar su industria, para poder fortalecer su producción y generar más fuentes de trabajo. Claro. El tema es que, bueno, mientras Brasil discute cómo financiar empresas, con exportaciones, con innovación, Argentina lo que está corriendo el riesgo ahora es de discutir únicamente cuántos pesos circulan. Entonces vos decís, bueno, pero la inflación importa, porque a la gente le desordena la vida. Sí, claro que importa, pero no puede ser lo único, Claro. porque siempre ponemos el mismo ejemplo. La inflación baja, per se, no es sinónimo de una economía saludable. En noviembre del 2001, el índice de inflación fue menos 0,1%, o sea, había deflación. Los precios bajaban, no subían. Y al mes el país estalló por el aire. Y teníamos pesos, LECOPS, LECOR, patacones, la gente no cobraba, no había trabajo, cerraban las fábricas y no había inflación. Entonces, la inflación por sí sola no es sinónimo de que la economía esté saludable. La economía sana necesita crédito, necesita inversión, necesita industria, necesita generar empleo, productividad, desarrollo. O sea, la propia Carta Orgánica vigente del Banco Central establece que los objetivos incluyen la estabilidad monetaria, es decir, no es que está fuera de lo que Claro. hoy se pretende o se tiene. También habla de la estabilidad financiera, pero también habla del empleo, del desarrollo económico con equidad social y las facultades para orientar ese crédito. O sea, para decir, bueno, hay que poner acá, hay que invertir acá, hay que desarrollar esto para que a su vez genere luego un círculo virtuoso, no un círculo vicioso que cada vez se cierra más sobre el ajuste. Entonces, digo, la discusión que empieza ahora, para mí no tendría que reducirse solamente a si el gobierno emite o no emite, que es a lo que lo quiere llevar Javier Milei, que dicho sea de paso también emitió. Sí. O sea, esto de que no emitió es mentira. Pero la discusión es mucho más profunda. La discusión tiene que ser, y acá espero que todos los representantes del pueblo argentino sentados en el Congreso de la Nación piensen en la Argentina, no en un espacio político, porque no estamos hablando de una herramienta, digo, acá no está en discusión, bueno, pero no se le puede dar al gobierno la herramienta que necesita para gobernar porque la gente lo votó y lo votó para esto. Digo, no estamos discutiendo presupuesto, no estamos discutiendo una ley que le puede llegar a significar una modificación al gobierno en su mandato. Estamos discutiendo algo que el gobierno pretende imponer a perpetuidad y que va a influir sobre el mandato de los demás, aun si en las urnas el día de mañana, fuere cuando fuese, la mayoría de los argentinos deciden hacer un cambio de rumbo político. Cuando haces un cambio de rumbo político es porque, entre otras cosas, pretendes un cambio de rumbo económico. Bueno, con esta ley que pretende aprobar el gobierno, no se podría. Entonces, la discusión es mucho más profunda. Es qué Banco Central necesita la Argentina, no claro. Javier Milei. La Argentina. Claro. O sea, ¿queremos uno que simplemente sea guardián de la inflación o queremos una institución que además de cuidar la moneda pueda contribuir al desarrollo productivo, como ocurre en la mayoría de las principales potencias del mundo? No es que te estoy poniendo de ejemplo un país periférico. Estamos hablando de las principales potencias del mundo que tienen otro tipo de entidad financiera. Obviamente que detrás de esto hay una decisión política, sí, claro. Y que detrás de esta reforma hay una definición de país. Por eso claro. Digo que lo que se va a discutir o lo que se debería
pensar en que se va a discutir es qué tipo de país queremos, qué tipo de banco central necesita la Argentina. Porque estamos hablando de una gestión de un presidente que llegó prometiendo directamente dinamitarlo, que había que romperlo todo, y hoy lo quiere reformar. Claro. Que dijo que había que dolarizar y hoy dice que tiene que preservar el peso. Entonces, una vez más, digo, la realidad termina desmintiendo obviamente su relato, pero para mí lo más importante no es esta cuestión de la mentira, que ya sabemos que miente permanentemente, sino que lo más preocupante es la intención de convertir su modelo económico en un candado legal para que los gobiernos que vengan tengan cada vez menos margen para elegir su propio camino. Esto es lo preocupante. Digo, lo quiere escribir en piedra, ¿entendés? O sea, pretende generar las condiciones necesarias para que si viene un gobierno que piensa diametralmente opuesto a él en política económica, y que si viene no va a ser porque un día se levantó y tomó el poder por la fuerza, porque afortunadamente hace más de 40 años que tenemos democracia. Entonces, si la gente elige otro modelo, también pretende que ese otro gobierno, con otro modelo, con otra propuesta, tenga su propio camino en materia de política económica. Bueno, con esto no lo podría hacer. ¿Entendés? O sea, el que llegó prometiendo romper con la vieja política, hoy pretende que su proyecto económico quede escrito en piedra. O sea, como si las urnas no sirvieran para nada, que solo decidieran, bueno, hoy administras vos, mañana administras vos, pero el modelo va a ser siempre el mismo, porque yo te dejé condicionada la política económica a través de lo que haga y dicte el Banco Central de la República Argentina. Entonces, en una república, las mayorías eligen gobiernos, no dogmas económicos perpetuos, ¿se entiende? Digo, cuando el gobierno, en este caso, intenta convertir su propia ideología en la única política económica posible, bueno, en algún punto está no escuchando a futuro el mandato de las urnas, ¿no? Sí. Digo, y está pasando por arriba a la democracia. Eso es lo que te decía, a mi criterio, lo más peligroso incluso de todo este proyecto, que es esto de tener una actitud absolutamente antidemocrática, porque ya está no teniendo en cuenta la posible voluntad futura de los votantes si deciden cambiar de rumbo de gobierno, con lo cual estarían pretendiendo cambiar de rumbo económico. Varela, siempre es muy interesante hablar con vos. Yo quiero contarte, me pongo en superioridad ni nada que se le parezca, pero ayer alguien muy cercano a mí me dice, ¿vos entendés lo que está hablando el presidente? Y me dije, digo, no me estoy poniendo en ser superior. Si yo no entiendo, que no entiendo de muchas cosas, por supuesto, lo que está tratando de decir con esta cifra, arrancando con esta cifra estúpidamente engañosa, ¿qué le puedo decir a la persona que me preguntó que trabaja en algo que es muy alejado del periodismo, que ni siquiera le interesa? Digo, ya para cerrar, porque tengo que cerrar medio rápido, le habló a 3 o 4 nada más, ¿no? O sea, una fortuna para hablarle a 3 o 4. Yo creo que no, yo creo que le habló a todos. Lo que pasa que a propósito justamente habló de una manera que es inentendible y mintió y omitió lo que Claro. esconde en realidad este proyecto. Yo Claro. creo que le habló a todos porque justamente no le interesa clarificar cuál es la intención de fondo, que la intención de fondo es condicionar a cualquier gobierno a que tenga que seguir la política económica que él considera que es la mejor política económica posible. Digo, me parece que todo lo demás es adorno, es parafernaria, es poner una cifra, obviamente que sabe que es irrepetible, que es incomprobable, que ya nos tiene acostumbrado porque desde el día 1, cuando asumió en las escalinatas del Congreso, Congreso. Y de espaldas al Congreso, dijo frase tras frase, una barbaridad tras otra, mentiras absolutas, pero que bueno, que en su momento la gente venía cansada, quería un cambio, quería... Bueno, digo, a ver, el mejor ejemplo es ese. Claro. A él lo votaron como parte de un cambio y para que impulse una política económica diametralmente opuesta a la que se tenía en ese momento. Claro. Y él pudo apelar
a las herramientas para hacerlo. Claro. Lo que pretende ahora es que los demás no tengan las mismas herramientas y que solamente puedan continuar con su propio modelo económico. Claro. Porque lo que él propone ahí, que además está llena de lugares comunes, de disparates, de apagar el Estado, de que la gente, o sea, un montón de hipocresías, ¿no? De decir, bueno, que los funcionarios no cobren si no hay plata. Digo, todos lugares comunes que apela a esta emocionalidad de la gente, decir, no, está bien, que no cobren, porque ves, si yo no tengo plata, el otro que tampoco tenga. Entonces nos distrae de la cuestión de fondo. Por eso a mí no me gusta irme por las ramas de esas distracciones y sí me gusta explicar de la mejor manera posible para que lo entiendan todos cuál es la cuestión de fondo. Acá la cuestión de fondo es que está diciendo, no quiero que este Banco Central sirva para proyectos de desarrollo, para pensar, para proponer crédito para industrializar. O sea, no quiero que sirva para nada más que sostener el valor del peso. Una función única que no tienen ni siquiera los bancos centrales más importantes del mundo. No lo tiene el de Estados Unidos, no lo tiene el de Brasil, no lo tiene el de Israel y no lo tiene el de Suiza. Muy bien. Todos los otros bancos tienen objetos múltiples que están pensando en función del desarrollo de la economía del país, pero sosteniendo e impulsando el trabajo de la gente, que está entendido obviamente como la mejor manera de que todos vivamos bien. Acá lo único que quiere Javier Milei es una política monetarista que solamente piense cuántos pesos van a circular en la economía real, que cada vez se está haciendo más pobre. Y no solo que quiere que esto suceda durante su mandato, que podría uno decir, bueno, está en su derecho ejercer esa política económica monetaria como él se le cante, sino que pretende dejarlo atado con un candado para que cualquier otro gobierno que venga a futuro, incluso si piensa diametralmente opuesto a él, igual tenga que cumplir esa política económica que a él le parece que es la buena. Varela, le dije cortito porque me están echando, casi estamos afuera. Escúcheme lo que le voy a decir. El lunes, el fin de semana hablamos, usted, su columna es el lunes. Ayer enojada me escribió, me dice, fija. ¿Vas a querer hablar de este proyecto de, no voy a decir la palabra que me dijo, porque tengo 12.819.532.788 millones de 64 de razones para sacarla al aire, el lunes. Así que la espero ahí. Y prepare mate, a ver, porque capaz que el fin de semana... Ah, no, el fin de semana tengo que trabajar, la puta madre. Bueno, que le vaya bien, Varela, la despido. Chau, chau. La despido hasta el lunes, por supuesto.